Y así llegamos a nuestro octavo episodio de tu podcast Mundo Tielen. Qué emoción, me encanta estar aquí reencontrándome con todos ustedes, pero sobre todo me emociona porque este episodio les traigo un temazo, sobre todo un contenido que me parece que puede generar mucha polémica y eso me intriga conocer qué van a decir ustedes con respecto a este contenido que les traigo el día de hoy. El nuevo sueño americano. Esto es una estafa, esto ya murió, esto es nuevo, ya eso no existe o sigue más vigente que nunca. Sin perder más tiempo, vamos a comenzar ya con este episodio. Bueno, no puedo continuar sin antes decirles o contarles que me pasó algo increíble grabando este episodio. Este ya es segunda vez que grabo este episodio porque resulta que la primera vez que grabé el episodio completo. Yo estaba hablando y habla que te habla con la cámara y resulta que cuando culminé el episodio me di cuenta que se había acabado la batería de la cámara. Y bueno, nada, me tocó hacerlo nuevamente. Me toca decir todo lo que dije por segunda vez. Espero que salga bien. Pero como les decía, el día de hoy vamos a hablar de un temazo interesante. Y antes de profundizar con respecto a este tema, sí quisiera enfatizar algo. Yo no voy a hablar desde el punto de vista político ni geoeconómico, no. De hecho, si algo me caracteriza, al menos a Luis Alexander Thielen, que soy hoy en día, es que trato de ser muy respetuoso con las creencias, las opiniones de cada quien. Mi intención acá es compartir un punto de vista, compartir una data que me pareció interesante y les traje acá, y que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Yo no pretendo decir que lo que yo comparta acá significa o representa una verdad absoluta, ni mucho menos. Simplemente, como les digo, yo voy a emitir mi opinión y cada quien, pues bueno, que diga si coincide con mi opinión o si opina algo totalmente diferente. Cualquier manera de pensar para mí es válida. Sobre todo porque entiendo que cuando hablamos de esto, de repente para muchas personas pudiese generar esa polémica de que, bueno, ¿será que este tipo también tiene esa mentalidad piti yankee? No. De hecho, voy a hacer un inciso. Me considero una persona profundamente enamorada del sistema económico capitalista. O sea, quienes me conozcan sabrán que estoy convencido plenamente de que es el mejor sistema que existe actualmente. Estoy convencido de la importancia de la meritocracia, todo esto. Es decir, no estoy haciendo esto con intención de criticar el sistema norteamericano, ni mucho menos, sino simplemente es hablar sobre el sueño americano en sí y si esto tiene o conserva aún vigencia o no. De hecho, voy a comenzar aclarando algo que yo nunca lo había visto así, pero luego de ir a México, específicamente Ciudad de México, comencé a entenderlo desde este punto de vista. Yo anteriormente, y creo que eso nos pasa a la mayoría de los latinoamericanos, sobre todo de Panamá hacia abajo, cuando hablamos de Norteamérica, asociamos automáticamente con los Estados Unidos de Norteamérica. Casi nadie piensa en Canadá y no entendemos tampoco que México, digamos, geográficamente está ubicada en el norte del continente americano, ¿no? Entonces, bueno, para efectos de este episodio voy a hablar de el sueño americano refiriéndome a el sueño de ir al país de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí se entiende? Bueno, pero como siempre me gusta comenzar dando un breve concepto sobre lo que es el sueño americano y ya el concepto simplemente da mucha tela que cortar. Fíjense lo que dice por acá. Es una de las ideas que guían la cultura y sociedad de los Estados Unidos a nivel nacional. Más que concretamente el sueño americano suele referirse
a los ideales que garantizan la oportunidad de prosperar y tener éxito para lograr una movilidad social hacia arriba, o sea, de forma ascendente. Estos ideales suelen ser la democracia, los derechos civiles, la libertad, entre otros. ¿Por qué comparto este concepto? Además de que me pareció bien interesante, me gusta el hecho de que conceptualmente el sueño americano se refiere a el sueño para el pueblo norteamericano, o sea, de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero nosotros en Latinoamérica muchas veces, bien sea que lo hemos pensado o hemos escuchado a algunos hermanos, familiares, vecinos, amigos, lo que sea, que, bueno, tienen esa idea, esa intención, ese sueño incluso de perseguir esto, ¿no? Entonces, bueno, por eso consideré importante resaltar el hecho de que esto es algo que se refiere específicamente al pueblo de los Estados Unidos, pero nosotros los latinoamericanos de alguna manera, quizá, esto es una opinión muy mía, quizá porque a finales del siglo pasado, esa brecha que existía entre las condiciones tanto políticas, sociales, económicas de las principales capitales, ¿verdad? De esos 51 estados de Estados Unidos, en relación a los principales capitales de los países de Latinoamérica, pues bueno, era una brecha abismal, ¿no? O sea, para nadie es un secreto, éramos una cantidad de provincias inmensas, con un nivel de desarrollo muy por debajo al nivel de desarrollo que probablemente se veía a finales del siglo pasado en los Estados Unidos. Cosa que también, en base a mi opinión, esa brecha se ha ido reduciendo muchísimo, sobre todo en relación a las principales capitales de los países más grandes de Latinoamérica. Es decir, Buenos Aires de Argentina, Ciudad de México, México sobre todo, bueno, Caracas, Venezuela, Bogotá, Colombia, no sé, Montevideo, Uruguay, bueno, por supuesto, Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil. Santiago de Chile, por supuesto. Y bueno, algunas otras, ¿no? Lima, Perú, pudiera entrar allí. Quito, Ecuador, bueno. Pero si algo nos diferencia, sí, bueno, hay muchísimas diferencias, pero yo creo que una de las grandes diferencias es que en estos países, en nuestros países latinoamericanos, la brecha entre la capital y las provincias es inmensísima. O sea, cosa que quizá no se nota tanto entre la capital de Estados Unidos y el resto de las ciudades, que de hecho, por dar una cifra, el estado de California, que es uno de los 51 estados de Estados Unidos, es la quinta economía del mundo. O sea, no estamos hablando del país. El estado de California representa la quinta economía del mundo. De hecho, tiene un PIB más alto que Londres. O sea, es increíble, ¿no? Y no es la capital de Estados Unidos. Entonces, bueno, evidentemente allí hay una diferencia grande que en la mayoría de los estados de Estados Unidos, valga la redundancia, pues el nivel de desarrollo es enorme, cosa que no pasa de repente con las provincias dentro de los países de Latinoamérica. Bueno, pero acá voy a compartir alguna data que me pareció bien, bien llamativa, algunas estadísticas que me parecen, bueno, hartamente elocuente y nos pudiesen ayudar a entender, bueno, si este sueño americano todavía persiste, no persiste. Bueno, X. La primera estadística me pareció valiosísima. Esta estadística, hago un pequeño paréntesis, estas estadísticas son desde la pandemia, o sea, desde año 2020 hasta la actualidad. Más del 16% de la población en los Estados Unidos no tiene acceso a una vivienda. Cuando me refiero a que no tienen acceso, no es que no tienen la posibilidad de adquirir una vivienda propia, no. Se refiere a que no tienen acceso a vivienda, es decir, probablemente este 16%, o sea, este porcentaje de la población, de esos más de 330 millones de habitantes, están en peligro de caer en situación de calle o, o ser un homeless, como le llaman ellos allá, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto no solamente afecta la economía, el sistema social dentro del país, sino que por supuesto, uno, es consecuencia también directa o indirecta de la cantidad de inmigración ilegal que sigue ingresando a ese país.
Y dos, por supuesto que afecta también a toda esa población inmigrante, sobre todo quienes inmigran sin, digamos, un estatus de legalidad regular. Porque, bueno, eso va directamente, toda esa población va directamente a inflar esa estadística, ¿no? Si son inmigrantes ilegales, no tienen papeles, no sé qué, probablemente pues corres ese riesgo de entrar al menos en esta estadística. Entonces, esta data me pareció bien interesante, sobre todo entendiendo que Estados Unidos históricamente, desde la culminación de la Segunda Guerra Mundial, ha sido un país receptor, o sea, de inmigrantes. Ha sido un país que históricamente ha recibido, bueno, población de Latinoamérica, de Europa, de Asia, de prácticamente todos los continentes, porque, digamos, de alguna u otra manera brinda condiciones para, ¿no? Termina siendo un sistema bastante atractivo para ciudadanos del mundo. La segunda estadística que me pareció interesante. La vivienda en los Estados Unidos aumentó en promedio $70,000. No estoy diciendo que aumentó y llegó hoy en día a costar en promedio $70,000. No. Quiere decir que en promedio, esto puede ser más, puede ser menos, pero en promedio la vivienda aumentó al punto tal que ahora, hoy en día, cuesta $70,000 más de lo que costaba antes de la pandemia. Es decir, si una casa en una ciudad cualquiera, no sé, en Miami costaba $400,000, para finales de 2019, hoy en día puede estar costando $470,000. Un poquito más, un poquito menos. Es decir, para ese sistema, de repente, bueno, es un porcentaje importante, pero para los ciudadanos de Latinoamérica, solo la brecha, el incremento que ha sufrido el costo de la vivienda en estos últimos 3 años representa lo que cuesta en su totalidad una vivienda en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica. ¿Sí? Estamos hablando de una vivienda promedio, no estamos hablando de quintas, mansiones, no. Una vivienda promedio, una solución habitacional tradicional, pues puede costar en la mayoría de las capitales de los países de Latinoamérica, puede costar alrededor de $70,000. Entonces, ya esto comienza a ser una estadística que, sobre todo quien va a emprender este camino como inmigrante, pues debería evaluar, ¿no? La tercera estadística que me pareció también súper interesante, el promedio de deuda. Bueno, esto me pareció más que interesante, una locura. El promedio de deuda por carrera universitaria es de $100,000. Esto lo digo porque la mayoría bueno, no la mayoría, pero quizá un porcentaje bastante importante de las personas que deciden emigrar a los Estados Unidos lo hacen. Uno, por temas sociales, económicos, y otra de las razones importantes es buscando una formación académica de calidad, ¿sí? Porque, por la razón que sea, en su país de origen, pues no cuenten con esa posibilidad. Ahora bien, si entendemos que yo estudiando en los Estados Unidos, entonces no me he terminado de graduar, ¿no? No me he quitado la toga y el birrete, o sea, todavía tengo la toga y el birrete alquilado, que tengo que ya pagar allá, entregarlo y pagar. Y ya tengo adquirido, ya he adquirido una deuda alrededor o aproximada de $100,000 por esos estudios. Esto es, bueno, un peso importantísimo, algo que de verdad termina siendo bastante cuesta arriba para aquellas personas que de repente no dominen el tema. La mayoría de las universidades en los Estados Unidos son privadas, pero ellos simplemente te brindan becas de estudio. Es decir, no es como muchos países en Latinoamérica y Europa que son simplemente gratuitas o se paga una especie de ayudantía, sino que tienes una beca en la que tú recibes los estudios bajo ciertas condiciones, obviamente, pero cada semestre, trimestre, no sé, año, lo que sea, periodo que tú vas cruzando, se va acumulando en una deuda que en algún momento tú tienes que cancelar. O sea, tú te gradúas y luego te hacen un plan de pago por un plazo de, no sé, 5 o 10 años y tú tienes que honrar esa deuda. No es que te graduaste y te fuiste y ya. No, tú tienes que buscar la manera de cancelar eso que dejaste allí, ¿no? Entonces, bueno, esto es una data que me parece que todo potencial
inmigrante debería evaluar, ¿no? Ok, y la cuarta estadística que me pareció también súper interesante, el 18% de la población no tiene acceso a un seguro médico. Para entender esto o la relevancia de esta data, tenemos que pensar como americano, ¿no? Como norteamericano, mejor dicho. Estoy seguro, yo hablando no solamente como latinoamericano, sino como venezolano, estoy segurísimo, no tengo la data acá, pero estoy segurísimo que el porcentaje de venezolanos dentro de Venezuela que no tiene un seguro médico es mucho más alto que el 18%. Eso lo tenemos clarísimo. Probablemente sea 4 o hasta 5 veces más que esto, ¿no? Estoy profundamente seguro de ello. Ahora, ¿qué es lo que me parece que debemos mirar con lupa? Que en Latinoamérica la salud es muchísimo más accesible. Voy a dar una cifra, no porque me la saqué del sombrero, no, porque como trabajo en esa área también, entonces y manejo la información fresca. Tengo amigos, amistades cercanas que en Estados Unidos les ha tocado someterse a una operación sencilla como, por ejemplo, de la vesícula, y una operación de la vesícula en los Estados Unidos puede salir más o menos en 80, 90 mil dólares, ¿sí? En Venezuela, eso varía muchísimo, por supuesto, dependiendo de la ciudad, del tipo de clínica, si es una clínica tipo A, tipo B, tipo C, bueno. Pero digamos en promedio, una clínica promedio en una ciudad, en una de las 5 o 8 ciudades principales de Venezuela, por ejemplo, la misma operación de la vesícula puede costar entre 4 y 5 mil dólares. Entonces, la diferencia es inmensísima. Por supuesto, es muchísimo más accesible acá que en los Estados Unidos. Entonces, lo que quería mostrar con esta cifra es que vieran la diferencia, ese diferencial tan enorme. Por ende, el contar con un seguro, con una póliza de seguro en los Estados Unidos, no es que es un lujo, es una necesidad. O sea, es algo que tienes que hacer sí porque sí, porque no estamos hablando de una operación electiva, de que te provocó montarte las tetas o inyectarte las nalgas, no. Estamos hablando de que es una operación de la vesícula, que de repente te dio un dolor arrechísimo y te caíste al suelo torcido en posición fetal, y entonces no aguantas el dolor y te tienen que sacar de emergencia a una clínica. Eso, estamos hablando de ese tipo de emergencias, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente esto es algo que tendríamos que evaluar a la hora de emigrar. Ahora, ya manejando esta data, entendiendo que sobre todo en Latinoamérica, este concepto de sueño americano fue tomando mayor fuerza a finales de las últimas 3 décadas del siglo pasado, es decir, desde los años 70 hasta el año 2000 aproximadamente, pero en ese mismo periodo de tiempo, las principales capitales de los países más grandes de Latinoamérica comenzaron a vivir un proceso de evolución en los que, bueno, comenzaron a brindar ciertas condiciones, digamos, no iguales, pero sí quizás similares a las principales ciudades de Estados Unidos, en cuanto a transporte público, servicios básicos, estudios, plazas laborales. Entonces, digamos que esa brecha que mencioné en la introducción se fue reduciendo cada vez más y hoy por hoy hay grandes ciudades en Latinoamérica que tienen niveles de desarrollo bastante interesantes. Entonces, por eso llegamos a este punto, que era el que quería llegar, en el que yo considero al menos que hoy por hoy, más allá de pensar en que si esto es algo que murió, que no murió, que ya perdió vigencia o no, yo considero que hoy por hoy es relevante pensar en un nuevo concepto del sueño americano. Para mí, hoy por hoy estamos viviendo un repunte del nuevo concepto del sueño americano, que es, y lo voy a explicar así. El nuevo sueño americano para mí en Latinoamérica es contar con una plaza laboral en los Estados Unidos, es decir, en una empresa americana, pero viviendo en una de las principales capitales de los países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque las empresas, las grandes corporaciones en los Estados Unidos siguen brindando unos honorarios o siguen honrando el trabajo de una forma con honorarios muchísimo más elevados, pero digamos el costo de vida en las principales capitales de los países de Latinoamérica sigue siendo muchísimo, pero muchísimo más económico. Entonces, si tú logras trabajar en una de estas empresas ganando
4, 5, 10 veces más de lo que ganabas antes, pero conservando tu mismo nivel de gastos o algo muy similar, pues bueno, llegaste a la fórmula mágica, ¿no? Entonces, creo yo que por eso, hoy por hoy, sobre todo entendiendo que todo esto de la modalidad de trabajo home office, este término de trabajos freelance, se había venido, digamos, tenido un repunte ligero antes de la pandemia, pero definitivamente después de la pandemia muchísimas empresas entendieron que, bueno, esto es una modalidad válida. Definitivamente la productividad no cae, sino por el contrario, pudiese incluso aumentar la productividad porque el trabajador se siente más cómodo, porque puedo incluso mejorar su salario, entendiendo que voy a reducir gastos a nivel de infraestructura. O sea, bueno, hay muchísimos factores que influyen allí, pero definitivamente esto ha hecho que muchísimos latinoamericanos e incluso ciudadanos de otros países de Europa, pues consideren hoy en día que el verdadero sueño americano o el nuevo sueño americano sea realmente trabajar en una empresa americana, pero viviendo en tu ciudad. No me refiero a vivir en tu ciudad de origen, ojo, porque conozco, por ejemplo, tengo muchos amigos venezolanos que trabajan en empresas americanas, pero ya no viven en Venezuela. Viven en Argentina, viven no sé, en México, en Colombia, pero bueno, ya eso depende del gusto de cada quien, ¿no? Creo yo que esto da pie a compartir un capítulo sobre las nuevas técnicas de trabajo freelance o de la modalidad de trabajo home office, que por lo menos en mi caso, en mi empresa, me ha tocado desarrollar, especialmente desde mediados del 2020 hasta la actualidad. Entonces, pero eso ya es un tema muchísimo más amplio que vamos a abordar en un episodio siguiente. Ahora, no puedo culminar esto sin antes agradecer a nuestros patrocinantes, porque esto llegó a ustedes gracias a Tu Talento, la primera empresa de asesoría organizacional en Barquisimeto, Venezuela, especializados en el desarrollo de manuales de procedimiento. Por acá voy a dejar, por supuesto, sus redes sociales para que lo sigan. Y también llegó a ustedes gracias a Vida Ozono, la primera clínica regenerativa de Venezuela. Así que si estamos hablando del sueño americano, de lo que sea que estemos hablando y necesitas atenderte o comenzar a recibir algún tipo de tratamiento de ozonoterapia, pues tienes que ir con los mejores, con Vida Ozono. Por acá también voy a dejar sus redes sociales. Y como me gusta culminar esto, no puedo cerrar este episodio sin decirte que recuerda que tu destino no está hecho. Pero en tus manos tienes absolutamente todo lo necesario para construir ese destino que tú deseas para tu vida. Así que comienza, no esperes más tiempo. Y por supuesto, si estás viendo esto desde tu carro, desde tu televisor, desde tu tablet, lo que sea, salte un momentico, detente un segundo, te sales, te vas a tu celular para suscribirte en el canal, le das la campanita para que te enteres cada vez que publiquemos, comentas a ver qué te parece, no me parece esta locura del sueño americano, o comenta un tema que te gustaría que abordemos en episodios futuros y por supuesto compártelo. Compártelo solo, te voy a decir algo, esto es una tareita que les voy a dejar, compártelo con 3 personas, 3 personitas nada más. Tú que estás allí sentado viendo esto, seguramente tienes 3 personas a quienes tú digas, cuño, este tema le interesa, le sirve, le gustaría. Voy a decirle a mi cuñado, a mi hermano, a mi novio, a mi esposa, al amante, a lo que sea, voy a compartirle esto porque me pareció interesante. Y de esa forma vamos ampliando cada vez más esta familia de Mundo Tielen. Así que ya sabes, muy pendiente, quédate muy atento porque todos los lunes a las 6 de la tarde seguimos viendo nuevos episodios de Mundo Tielen.